Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. Y en este corte se pueden apreciar los distintos estadios de la folículogénesis, desde folículos primordiales, folículos primarios, folículos antrales, el folículo preovulatorio y el momento en el que el folículo se está rompiendo y librando el ovocito. Y esta estructura amarilla que se ve en la parte superior corresponde al cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que más tarde estudiaremos. Aquí se representa un esquema. La ovogénesis no se produce de una manera independiente y aislada. El ovocito no crece solo y de manera independiente, sino que está íntimamente relacionado con las células foliculares que lo circundan. Aquí se representa un esquema. Esto que se ve aquí es lo que se conoce como el complejo cúmulo ovocito en roedores. Y así es tal como se ovulan los ovocitos. Son ovulados rodeados de un cúmulo de células foliculares y ese conjunto de células forman como una nebulosa que está rodeándolo al ovocito. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. Y en este corte se pueden apreciar los distintos estadios de la folículo. Esta es una fotografía que tomamos en el laboratorio. Es de un COX, un complejo cúmulo ovocito de chinchilla y teñido con eosina. Nosotros en el laboratorio podemos eliminar estas células que están rodeando los ovocitos de manera mecánica o de manera enzimática, y después de eliminar esa gran cantidad de células va a quedar unas cuantas células rodeándolo a ese ovocito que van a presentar una disposición radial, y esto es lo que se conoce como corona radiada, y tiene una disposición como si fuesen rayos de una bicicleta. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y esta es otra fotografía que tomamos en el laboratorio de una corona radiada de chinchilla. Entonces se puede apreciar claramente el ovocito, una posición central, y las células que se están rodeando como si fuesen rayos. Abajo, en el esquema de abajo, simplemente se representa la misma estructura de la corona radiada mediante un dibujo. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias. La comunicación existente entre las células foliculares es sumamente importante. Es un tipo de comunicación clave entre el complejo cúmulo ovocito. Y además existe una comunicación entre las células foliculares y el mismo ovocito. Y esto se da gracias a la presencia de uniones gap. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. Y en este corte se pueden apreciar los distintos estadios de la folículogénesis, desde folículos primordiales, folículos primarios. El metabolismo del ovocito va a depender directamente de las células foliculares, y la comunicación que se lleva a cabo es justamente a través de esas uniones gap. Fíjense en el esquema que estas uniones atraviesan toda la longitud de la matriz extracelular del ovocito, que es bastante prolongada, por cierto, aproximadamente unas 10 a unas 15 micras. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. Y en este corte se pueden apreciar los distintos estadios de la folículogénesis, desde folículos primordiales, folículos primarios, folículos antrales, el folículo preovulatorio. Este entramado de uniones intercelulares posibilita el intercambio de moléculas con el ovocito con la finalidad nutritiva y reguladora, constituyendo el proceso denominado cooperación metabólica. Esta cooperación es bidireccional. Las células somáticas proporcionan nucleósidos, aminoácidos y fosfolípidos, además de mantener un balance iónico.
Además, las células foliculares son las que presentan los receptores para las gonadotrofinas. Una vez que esas gonadotrofinas llegan a las células foliculares, se desencadena una respuesta celular y esa señal es transmitida dentro del ovocito generando una respuesta biológica. Como estudiaron en la clase correspondiente de meiosis, la meiosis consta de dos etapas, la meiosis 1, en donde encontramos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y dentro de la profase 1 hay subetapas, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, y acá está subrayado a propósito el diplonema, y dentro de la meiosis 2, la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, y acá está subrayado a propósito la metafase 2, justamente porque en el diplonema y en la metafase 2 es donde se producen arrestos, es decir, frenos de esta meiosis. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. En este esquema se representa la ovogénesis, en donde se puede reconocer la diferenciación ovocitaria que se da en la etapa embrionaria y en donde las ovogoñas se diferencian en ovocitos primarios rodeándose de una capa de células somáticas, y el otro fenómeno que corresponde al desarrollo del ovocito. Durante la diferenciación de los ovocitos, las ovogoñas cesan sus divisiones mitóticas, alcanzando en el quinto mes de gestación los 7 millones de células germinales, lo que se conoce como fase proliferativa. Se diferencian en ovocitos primarios con una dotación cromosómica diploide, rodeándose de una sola capa de células somáticas para formar los folículos primordiales que conformarán la reserva ovocitaria. En la recién nacida, todos sus ovocitos están rodeados de una monocapa de células somáticas y se encontrarán detenidos en la cuarta fase de la meiosis 1 llamada diplonema, la etapa de mayor duración, ya que permanecerán así hasta poco antes de la ovulación. Los ovocitos en el estadio diplonema son más grandes que las ovogoñas y poseen mayor cantidad de organelas citoplasmáticas. Presentan un núcleo voluminoso que recibe el nombre de vesícula germinal, que corresponde a un estado quiescente del ciclo celular, el cual puede durar décadas. Durante el desarrollo del ovocito, el ovocito primario crecerá desde 35 micras hasta 120 micras de diámetro debido al almacenamiento de moléculas de ARN mensajero, proteínas, componentes citoplasmáticos, precursores del citoesqueleto y membranas. Además, se podrá apreciar en este estadio su matriz extracelular, conocida como zona pelúcida. Al finalizar la primera división meiótica, tendremos como resultado dos células, que serían un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar, ambos haploides. El ovocito secundario presentará la zona pelúcida bien definida y gránulos corticales en su córtex, que es la región más cercana a la membrana plasmática, y quedará arrestado o detenido nuevamente en este tipo de división, pero ahora ya en la segunda división meiótica y más precisamente en la metafase 2. Así será ovulado gracias a señales endocrinas. Este ovocito solo completará la segunda división meiótica en caso de que sea fecundado. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario y su relación con las fimbrias, con las trompas de falopio. Bueno, en esta diapositiva se puede observar de manera conjunta fotografías de los distintos estadios de estos ovocitos en la parte de abajo de la diapositiva, y están correlacionados con esquemas en la parte superior de esta diapo. Entonces, simplemente quería mostrar que este ovocito primario puede estar detenido muchos años o décadas, ¿sí?, en su primer arresto meiótico. En cambio, en el caso cuando se forman los ovocitos secundarios, ¿sí?, estos pueden estar detenidos más bien cortos tiempos y solamente van a completar, ¿sí?, esa meiosis en el caso de que sean fecundados. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal de un ovario, y esta matriz extracelular ovocitaria es una matriz altamente especializada, se conoce como zona pelúcida y es de naturaleza glicoproteica, es translúcida y rodea al ovocito de los mamíferos
e inclusive se mantiene luego en el embrión. Si bien cambia el nombre, pero se conserva después de haberse producido la fecundación y parte del desarrollo embrionario. Esta estructura proporciona una superficie protectora al ovocito, además de participar en el reconocimiento entre las gametas, sobre todo en animales con fecundación externa. La zona pelúcida en humanos está formada por 3 o más glicoproteínas, designadas como ZP1, ZP2, ZP3, inclusive puede aparecer otra ZP, y presentan un patrón de glicosilación especie específico que se considera fundamental para el reconocimiento gamético. Eh, con que ustedes sepan estas tres glicoproteínas, la ZP1, la ZP2 y la ZP3, estaría muy bien. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal en esta diapositiva se representa el trayecto del espermatozoide para poder contactar con la superficie del ovocito. Para poder llegar hasta el ovocito, el espermatozoide va a tener que atravesar todo este conjunto de células foliculares, posteriormente atravesar la longitud de esta matriz extracelular altamente especializada que se llama zona pelúcida, atravesar el espacio perivitelino y finalmente tomar contacto con la membrana plasmática del ovocito. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal. Por lo tanto, si a ustedes les toca dibujar un ovocito de mamífero maduro, lo podrían representar así, como está acá en la diapositiva. De afuera hacia adentro, vamos a encontrar primero las células foliculares, un conjunto de células foliculares, la matriz extracelular, la zona pelúcida, el espacio perivitelino, en donde se va a encontrar el primer corpúsculo polar, que acá está representado de naranja amarillo, la membrana plasmática del ovocito, que está representada en amarillo, gránulos corticales, ¿sí? Y hacia una posición excéntrica, la placa metafásica, donde se pueden observar los cromosomas en color rojo. Aquí se representa un esquema de un corte longitudinal. Las células que quedan luego de la ruptura del folículo, de ese folículo preovulatorio, formarán el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que empezarán a llenarse de lípidos y a sintetizar progesterona, la cual es sumamente importante para mantener el embarazo durante los primeros meses de gestación.